Curso 2. Ministerios luchadores. Combinando métodos y entendiendo los firmes en pie. ¿Qué hay de malo en decir que estoy de pie por mi matrimonio? Cada vez que nos damos cuenta de que una mujer ha venido a nosotros después de haber estado involucrada en un ministerio de firmes en pie o pacto, estamos en alerta máxima. Primero, no hay nada de malo con los ministerios de luchadores. Esos ministerios han tenido muchos matrimonios restaurados, así que desde que el Señor los condujo allí primero, quisiéramos animarlas a regresar allí y abrazar completamente su doctrina. Comenzamos alentando a las mujeres a regresar a los ministerios de firmes en pie o de pacto y que suelten el nuestro, debido a nuestra preocupación por usted, doble mentalidad, cuando comenzamos a ver algunas consecuencias importantes que solo aparecieron con aquellos que llegaron por medio de estos otros ministerios. Eso es lo que Dios dice sobre los peligros, porque ese hombre no debe esperar que reciba nada del Señor, siendo un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Santiago 1, del 7 al 8. Aunque podría parecer una buena idea buscar tanta ayuda como pueda encontrar, piense más bien en acudir a 2 médicos diferentes. Todos sabemos que existen graves peligros si comienza a tomar 2 medicamentos diferentes prescritos por 2 diferentes doctores que son conocidos y han sido probados para resultar en efectos secundarios peligrosos. Esto es cierto para aplicar los principios que enseñamos versus los métodos y enseñanzas de los ministerios del pacto y los luchadores. Se oponen entre sí y cuando se mezclan tienen consecuencias a largo plazo. Para ser honesta, solo he soltado recientemente toda la teología de firmes en pie a la que solía aferrarme antes de que Dios comenzara a mostrarme ese error. Si eliges continuar mezclando doctrinas, nunca verás la victoria. Así que es un buen momento elegir un ministerio u otro, lo que significa dejar de lado todo otro alimento espiritual. Diré que sé que este ministerio es el camino a la vida porque he descendido por otros durante años sin resultados duraderos. Helen, en Luisiana. Aquí hay una parte de un testimonio de matrimonio restaurado que nos envió una mujer que vino a nosotros por primera vez de un ministerio de firmes en pie. Dijo: fueron los cursos de RMI los que me enseñaron mucho, sobre todo no para probar, sino para confiar. ¿Cómo puedo advertir a otras mujeres que no se pongan de pie, que no se aferren, sino que suelten? Quiero salvarlas por el dolor que soporté, enfrentando tanta desesperación, tanta humillación, momentos en que quería morir. Llegué a momentos muy dolorosos, pero viniendo aquí, a RMI, encontrando mi esposo celestial, Dios me liberó, me humilló, me perdonó y finalmente llegué al lugar de no querer más a mi marido terrenal como esposo. Quería al Señor como mi esposo. Ahí fue cuando todo cambió. Para leer el dolor y por qué su restauración fue tan larga, lee Encajes de furia vino sobre mí. En esta lección queremos compartir algunas de las diferencias entre ser un luchador testarudo, que como dijo Micaela, era espiritualmente arrogante, y siendo una mujer de humildad, caminando a lo largo de su viaje con su esposo celestial. Primer principio que también experimentó Micaela: ¿tienes una crisis matrimonial o es una crisis espiritual? Una forma en que nuestro ministerio no es como los ministerios firmes en pie es porque creemos firmemente que no estás en una crisis matrimonial, sino en una crisis espiritual. Creemos que su crisis matrimonial fue permitida por Dios para provocar los cambios que desean ustedes, porque Dios primero comienza con el corazón de todo, el corazón del matrimonio siendo usted. Sabiendo que esta es la verdad, somos muy cuidadosos de nunca enfocarnos o concentrarnos en el pecado de nuestro cónyuge, sino en el nuestro. Simplemente refiriéndose a su esposo como un pródigo es como llamar los nombres y etiquetarlos como un pecador. Afortunadamente, al leer nuestros libros, descubriste cómo lo hicimos, que teníamos mucho que ver con la condición de nuestro matrimonio y por qué colapsó. Como firmes en pie, nos enfocamos en los pecados de nuestros cónyuges y en cómo fueron tomados cautivos por el enemigo. Entonces nos reunimos semanalmente y hacíamos guerra espiritual, orando de acuerdo y exigiendo que el diablo liberara a nuestros cautivos. Helen.
Es cierto que el adulterio o el abandono es pecado, pero también lo son la conflictividad y la ira. Y lo que es peor es confesar los pecados de otra persona, incluso cuando está velado en oraciones. Nosotros como mujeres no estamos hechas para ser guerreras. Es la táctica del enemigo desgastarte orando un seto, quedándote en la brecha y reclamando tus derechos del pacto para evitar que te concentres en el Señor y en su intimidad con Él. Que dicho sea de paso es la razón por la que Él eliminó amante y amigo en primer lugar. Él quiere ser el primero en su corazón y en su vida. Helen. Ser discretas es otra cosa en la que nos enfocamos mucho en nuestro ministerio, que es lo opuesto a la doctrina firmes en pie. Si vas por ahí confesando los pecados de tu esposo, pidiendo oración por él, la Biblia dice que nunca será sanado. Mira. Por lo tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que puedan ser sanados. Santiago 5:16. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Al leer en el libro Restaurar su matrimonio, muchos malinterpretan este versículo y en su lugar confiesan los pecados de su esposo. El versículo dice que debemos confesar nuestros pecados, no los pecados de otra persona, porque es vergonzoso siquiera hablar de lo que se hace en secreto. Efesios 5:12. La curación ocurre para nosotros u otra persona por el acto de confesar, que es la razón por la cual confrontamos a alguien en pecado, también socava a un hombre o mujer que se apartan de su camino pecaminoso. Una manera de que un hombre pueda asegurar que una persona permanece en su pecado, además de nunca haber tenido la oportunidad de confesar, ya que se lo ha dicho a todos, es porque tan pronto como el pecado sale a la luz, el pecado es mucho más fácil continuar una vez que ha sido expuesto. Un testimonio personal por Erin. Por la gracia de Dios guardé el pecado de mi esposo en secreto, incluso de su propia familia. Cuando finalmente se enteraron, fue él quien les dijo. Todo el tiempo para mi consternación. La consternación está causando que alguien sienta ansiedad y angustia. Parecían aceptar su decisión de abandonarnos y su relación con la otra mujer cuando aún estábamos legalmente casados. Sin embargo, como siempre, Dios me honró cuando seguí sus principios y le confié en lo que estaba sucediendo. Debido exclusivamente a mi discreción, Dios usó la deslealtad de su familia hacia mí para seguir en mi nombre. Una persona, mi esposo no se atrevió a decirle, fue a su abuela. Sabía que ella probablemente reaccionaría, así que todos se lo guardaron. No le dije nada por una razón diferente. No estaba al tanto de su decisión, pero lo había hecho por lo que el Señor me había mostrado en su palabra acerca de la discreción y la desnudez de alguien que estaba en pecado. Dios me recompensó más allá de mi imaginación. Lo que regresó a mi esposo hacia mí fue la reacción de su abuela. Decidió que era hora de contarle a su abuela ya que había planeado casarse con la otra mujer, así que la llevó a conocer a su familia y luego llevó a su abuela a almorzar para decirle. Antes de que él pudiera terminar, ella dejó de comer y le dijo que la llevara a casa. Con las manos temblorosas, mi esposo me lo dijo más tarde, ella dijo que le había roto el corazón, que yo era su nieta tanto como él era su nieto, y que nunca trajera a la mujer a su casa, lo que significaba que la otra mujer había cruzado 3 estados para conocerlos a todos. Después de eso, cuando él la llamaba, ella le decía, vete a casa, y no mucho tiempo después lo hizo. Más tarde me contó todo esto. No tenía idea de nada de eso hasta que después de que fuimos restaurados. Mi esposo me dijo. Ella también le dijo cuando hablaban por teléfono que ya no podía dormir, así que se levantaba de la cama varias veces al día para orar, para que volviera a casa. Mi esposo dijo que la visión de ella, con sus rodillas artríticas en el piso de madera, lo comería. Nunca le pedí a ella ni a nadie que rezara. Pero Dios fue quien impulsó a la persona correcta a orar en el momento correcto y de la manera correcta. Si mi restauración hubiera sucedido más pronto de lo que lo hizo, no hubiera tenido suficiente el Señor para cambiarme permanentemente y sé con certeza que la otra mujer y otras mujeres en general tampoco habría salido del sistema de mi esposo.
Si hubiera descubierto esto en mi tiempo con alguien, sé que no habría resultado de esta manera. Y no solo eso, sino que mi esposo me habría culpado por la reacción de su abuela en lugar de asumir la total responsabilidad por ello. Manténgalo privado. Además, a diferencia de la doctrina del ministerio firmes en pie, tenemos muy claro que no solo debes callar los pecados de tu esposo, permitiéndole confesar, sino también que nunca debes contarle a nadie sobre tu deseo de restaurar tu matrimonio. La Biblia dice, la discreción te guardará. Su deseo de que su matrimonio sea restaurado no debe hacerse público. En lugar de eso, conviértalo en un asunto de oración en el armario. Luego vea cómo Dios lo recompensa abiertamente. Pero tú cuando ores, ve a tu habitación interior, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Mateo 6:6. Muchos cristianos creen que a menos que haya incontables personas orando por usted, consiguiendo su nombre en las listas de oración de todo el mundo, Dios no escuchará sus oraciones. Esto simplemente no es verdad. No tenía nadie rezando por mí. Curiosamente, realmente no recuerdo a mi primera compañera virtual y yo orando la una por la otra. Creo que todo comenzó cuando otras mujeres comenzaron a asistir a nuestras reuniones de confraternidad que realmente exigían que la gente orara por ellas. Más tarde, cuando era una cristiana mucho más madura, cuando las mujeres me atropellaban en los pasillos de nuestra mega iglesia para pedirme que la agregue a mi lista de oraciones, yo tomaba sus manos y rezaba allí mismo por ella. Luego le diría que al Señor realmente le gustaría que ella le hable en privado al respecto y que comience a hacerlo en su armario de oración, citando el versículo anterior. Sabía que no era la única persona a quien le estaba preguntando y sabía que esto significaba que no todos los demás rezarían su voluntad, sino que insertarían muchas de sus propias preocupaciones, basadas en su conocimiento del matrimonio, el divorcio, lo cual todos saben que no es exacto, por lo tanto estaba haciendo más daño que bien. Además, ¿quién de nosotros no ha sido culpable de hablar con otros mucho más de lo que le hablamos a Dios sobre las cosas? Damas a sus armarios de oración. Un testimonio personal por Erin. Al principio de mi viaje de restauración, me estaba yendo muy bien al no compartir mis deseos sobre querer que mi esposo regresara, pero luego cometí el error fatal que le devolvió a la otra mujer, que luego volvió con mi esposo. Aunque mi esposo no deseaba divorciarse de mí, una vez que se corrió la voz, me convertí en una amenaza para la otra mujer, así que terminó presionándolo e incluso pagando el divorcio. Afortunadamente pude arrepentirme ante Dios cuando supe el error que había cometido y luego me propuse dejar ir completamente y buscar al Señor. ¿Qué cambio hizo? Mi esposo lamentó haberme divorciado y pronto me pidió que me casara con él nuevamente, hasta que descubrimos que el divorcio no era válido. Han caído los paganos en la fosa que han cavado. Sus pies quedaron atrapados en la red que ellos escondieron. Salmo 9:15. Como yo no había hecho voluntariamente lo incorrecto haciéndole saber a la gente, no sabía que estaba mal porque otro miembro de la iglesia me dijo que era lo correcto, sé que Dios me perdonó porque podía ver que mi relación con Él era más importante que recuperar a mi esposo. Lo mismo es cierto para usted. Si le ha contado a otros acerca de su deseo o si ha confesado los pecados de su esposo, arrepiéntase, lo que literalmente significa darse la vuelta y dirigirse hacia otro lado. El arrepentimiento no significa decir o simplemente sentir lo siento. Ese tipo de arrepentimiento se convierte en un reincidente, arrepintiéndose y arrepintiéndose de la misma cosa una y otra vez. En cambio, arrepiéntete una vez y vuélvete al Señor. Dirígete en su dirección persiguiéndolo. En pie. Un término que buscamos en nuestros cuestionarios es el que muchas mujeres usan. Dicen algo como estoy defendiendo mi matrimonio, pero primero se está preguntando por qué todavía buscamos un término como de pie cuando salimos y le preguntamos ¿usted es parte de otro ministerio? La razón es que como un médico buscamos profundamente en lo que nuestros pacientes espirituales nos dicen y no nos lo dicen. Créalo o no,
encontramos tan a menudo, es sorprendente que la mayoría de los cuestionarios no se completan, honestamente o con precisión, y cuando esto sucede, fácilmente podemos perder cosas que serían una señal de alerta si supiéramos sobre ellas y pudiéramos ayudar a nuestro cliente paciente. Por ejemplo, otra enseñanza de los ministerios del pacto es decir que en fe están casados cuando están separados o divorciados, o cuando su esposo se ha vuelto a casar. Aunque en teoría esto suena bastante bien, ya que lo están hablando en fe, y también debido a que hay un pacto con Dios cuando se casaron. Desafortunadamente, la verdad siempre necesita ser respaldada, no contradicha por las Escrituras, y la Biblia dice, la verdad te hará libre. Juan 8:32. La otra forma es ver los frutos peligrosos de ese tipo de teología. Para explicar esto, permítame compartir otra parte del ministerio de Helen que está utilizando para ministrar a sus clientes. Aunque encontré RMI, todavía estaba orando con una compañera de oración que aún se estaba alimentando de los ministerios de Firmes en Pie. Como estaba mezclando doctrina, vi algo de movimiento cuando el Señor me rompió, después de leer el libro de Restaure su matrimonio, pero porque yo estaba en el adulterio espiritual, de doble ánimo, y se negó a soltar cuando el Señor trajo a mi esposo terrenal, lo volví a espantar. Estaba persiguiendo, tanto externamente como en mi corazón, y siempre estaba disponible, incluso hasta el punto de intimidad, después de escuchar una cinta sobre sexo y el firme en pie, que mi compañero de oración me envió. Esta enseñanza se basaba en el pacto de matrimonio y en que todavía te casaste en el espíritu, y alentaba a tener relaciones sexuales con tu ex cónyuge. Aunque los principios de RMI fueron completamente en contra de esto, escogí el camino ancho y carnoso hacia la destrucción y no pude resistir cuando mi esposo terrenal apareció en mitad de la noche diciendo, he sido atraído aquí, y que lo consiguió. Esto solo me llevó a ser usada y arrojada de nuevo. Fue entonces cuando finalmente me rendí por completo a lo que Erin me dijo hace 2 años. Deja ir y sigue adelante, persiguiendo al Señor como mi esposo. Y cuanto más lo persigo, más paz estoy viviendo. Helen. Firmes en pie es un término que nuestro ministerio comenzó a no usar más, aunque se menciona en nuestro libro principal, solo porque el término de pie es usado por aquellos que interponen a su cónyuge, incluso después de que su cónyuge haya dejado perfectamente en claro que es su deseo dejarlos, divorciarse de ellos o estar con alguien más. Se interponen en su camino, lo cual es completa y totalmente contrario a lo que dice la Biblia. ¿Por qué alguien querría apartarse del camino de alguien que claramente se dirige al pecado? Porque la enseñanza opuesta se encuentra en la Biblia. Por lo tanto, pararse en el camino de un pecador no es bíblico. Dichoso es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, pero su deleite está en la ley de Jehová, y en su ley él medita de día y de noche. Salmo 1, del 1 al 2. Sin embargo, el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Primera de Corintios 7:15. Confirmando este versículo, tenemos otro versículo que dice claramente: ponte de acuerdo con su adversario rápidamente, mientras vayas de camino con él. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez lo entrega al oficial y lo arrojen en prisión. Mateo 5:25. Para confirmar esto tienes el siguiente verso. Jesús dijo pronto al final de sus bienaventuranzas, pero te digo, no te resistas a una persona malvada, pero quien te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien quiere demandarte y tomarte tu camisa, déjale también tu abrigo. Quien te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. Mateo 5:39 al 41. Esto no es lo que defiende el ministerio de Firmes en Pie, ni siquiera cerca. Nosotros, sin embargo, creemos fuertemente y enseñamos que un cónyuge debe ser, que sus acciones y actitud lo digan y demuestren que es libre de irse, sin condiciones, sin ataduras de corazón tampoco. ¿Cómo sabemos que eso es bíblico? No solo tenemos los versículos,
Tenemos el ejemplo del padre en la parábola del hijo pródigo, que también mostró ese tipo de soltar. De hecho, léale a usted mismo que el padre realmente ayudó a su hijo a perseguir el mal al darle su herencia temprano. ¿Por qué? Porque Dios sabe que mientras alguien se interponga en su camino, más y más fuerte perseguirán ese mal en su corazón. Y en segundo lugar, porque si nunca se les permite llegar a lo que piensan que quieren, lo que realmente creen, los hará felices, nunca jamás descubrirán que el pecado no es más que una porqueriza. Nadie puede decirle a alguien esto. Una persona debe experimentar ese hedor por sí misma. Eso es lo que hizo que el hijo pródigo y su esposo y usted y todas las demás personas que usted conoce quieran correr y regresar a su Padre Celestial en arrepentimiento. Además, creemos firmemente que cuando se permite que un cónyuge se vaya, nunca serán perseguidos, ni externa ni internamente, una vez que se vayan. Sabemos que el padre estaba listo para envolver a su hijo con una túnica, ponerle un anillo en el dedo y matar al ternero cebado, pero solo cuando su hijo libremente regresó con arrepentimiento en sus labios. Hemos escuchado que los ministerios basados en el pacto fomentan la escritura de tarjetas, llamadas y muchas otras maneras de recuperar a su cónyuge, pero garantizo que esto casi siempre construye lo que denominamos un muro de odio, que en el que se sienten que se ven obligados a construir, alto y ancho, para detener al perseguidor. Un testimonio personal por Erin. Durante mis 2 años de creerle a Dios por mi restauración, el Señor me mostró que estaba en una guerra espiritual. Cuando empecé a pensar en mis pruebas y exámenes de esa manera, tomé la decisión de mantener mis pensamientos y la dirección de Dios para mí. Nunca le dije a mi esposo, que me había dejado y estaba viviendo con la otra mujer, que estaba de pie por él o creyendo que volvería, porque sabía que eso lo habría llevado a casarse con la otra mujer. Y como compartí antes, me tropecé muy cerca del final de mi viaje de restauración al permitir que la otra mujer lo supiera, lo que le devolvió a mi esposo, lo que luego lo condujo a su solicitud de divorcio. Afortunadamente también conocí este versículo. Porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Proverbios 24:16. Sabía que tenía que levantarme y dirigirme hacia el Señor, total y completamente, y que en el tiempo de la calamidad, la otra mujer tropezaría y no volvería a levantarse en la vida de mi esposo o de mi vida. Seamos realistas. Cada uno de nosotros odia ser manipulado, coaccionado o forzado contra nuestra propia voluntad. Al principio pude ver que el Señor seguía alentándome a dejar ir a mi marido, cada vez más, como dije en todos los versículos anteriores, y especialmente leyendo la parábola del pródigo, al que se le permitió irse, no fue perseguido por su padre una vez que se fue. La razón principal de que mi matrimonio se desmoronara fue permitirle al Señor que me transformara total y completamente, y por eso estoy muy contenta y agradecida de que no haya sucedido un segundo antes de lo que lo hizo. La verdad es que podría haber usado más transformación y atesoraría mucho más tiempo para haber estado a solas con el Señor. Una vez que lo solté por completo, el Señor me llevó a usar mi búsqueda de mi matrimonio y mi esposo para perseguirlo, el Señor. Y fue entonces cuando mi cara se puso radiante, como dice en el Salmo 34:5. Lo miraron y se iluminaron, y sus caras nunca se avergonzarán. Mi esposo se puso celoso, porque pensó que yo estaba involucrada con alguien más. No fue solo la nueva yo que vio lo que hizo sospechar, sino porque estaba persiguiendo al Señor. No estaba merodeando por nuestra casa como una vez, y estaba a menudo ocupada cuando dijo que venía, lo cual comenzó a ser más frecuente. Qué cambio de la patética mujer que lo seguiría y quería pasar tiempo con él, dejando todo para simplemente estar con él. En aquel entonces simplemente sería malo y odioso y me rechazaría. Él me levantaba y cambiaba sus planes en el último minuto. Siguiendo las sugerencias de los firmes en pie, de perseguir a mi esposo, quien tenía claro que él no me quería, todo lo que sucedió es que terminé frustrada y agotada. Ninguna de las damas con quienes oré vio cómo se movían sus situaciones.
De hecho, estaba en una actividad completa con mis profesiones de defender nuestro matrimonio y amor eterno por mi esposo. Esto solo lo hizo pensar en mí como una patética y obsesiva, especialmente cuando me sorprendió conduciendo por su casa para ver quién estaba allí. Cuanto más perseguía a otras mujeres. Solamente cuando oré por sabiduría encontré RMI. Pedí el libro de Restaure su matrimonio y lo leí en una noche. Comencé a aplicar los principios y mi situación comenzó a cambiar rápidamente. Pero debido a que había investigado los asuntos de mi esposo, tuve que soportar una gran prueba, ya que su última novia desfilaba frente a mi casa, semanalmente durante la temporada de béisbol. Fue solo la alegría del Señor lo que me ayudó a mantener mi compostura bajo ese ataque. Más tarde descubrí que planeaba trasladarla a su casa, pero como mantuve la boca cerrada y dejé de perseguirlo, finalmente terminaron. Helen. Si hubiera estado jugando a un juego, solo una nueva forma de recuperarlo, sé que me hubiera salido mal y explotado en mi cara, empeorando mi situación, tal vez insoportable, y me habría rendido. Los hombres no solo pueden sentir cuando están siendo manipulados o cuando una mujer dice que no está interesada o que está avanzando y que no lo está haciendo, pero lo más importante es que el Señor puede ver y es herido por su infidelidad hacia Él. No hagas una declaración de lo que estás soltando y luego te encuentras haciendo las mismas cosas que has estado haciendo. En cambio, asegúrate de que los cambios en ti sean reales. El cambio en mí fue real y necesitaba ser real y también debe ser real en tu vida. Muy pronto me convertí en alguien con quien quería pasar tiempo y como estaba demasiado ocupada para él, comenzó a perseguirme aún más. Si mi corazón retrocediera, sé que su corazón sería vuelto hacia la otra mujer. Me has quitado a todos mis amigos y ante ellos me has hecho aborrecible. Estoy aprisionado y no puedo librarme. Me has quitado amigos y seres queridos. Ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Salmo 88, 8, 18. ¿Por qué él hizo esto? Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Apocalipsis 2, 4. Parte de la razón por la que el Señor quiso cambiarme fue para ayudarme a desarrollar un espíritu suave y calmado, que no solo es precioso a su vista, sino también a los ojos de todos. En el momento exacto en que comencé a exhibir este cambio, en la otra relación de mi esposo, se estaba volviendo amarga y cortante con su lengua, ya que dice que la adúltera estará al final, en Proverbios 5, 4. Cuando él me dejó, caramba, hoy yo era la mujer contenciosa, pero luego me convertí en alguien totalmente nuevo. Solo sucedió una vez que llegué al lugar de que ya no necesitaba a mi esposo, debido a la relación que tuve con el Señor, cuando mi esposo terminó la relación con la otra mujer y regresó a casa. No persiga a su esposo. Animamos a todas aquellas que quieren que sus matrimonios sean restaurados a no perseguir a su cónyuge, que se ha ido de ninguna manera o forma, es decir, llamadas telefónicas, tarjetas, cartas o flores. Creemos que se debe permitir que el cónyuge que quiere irse se vaya, como se indica en las Escrituras. Nuevamente, Salmo 1 del 1 al 2. Dichoso el hombre que no sigue consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Este versículo no nos dice solo lo que no debemos hacer, sino lo que se supone que debemos hacer, meditando en su palabra día y noche. Algunos de ustedes siguen volviendo a sus viejas costumbres. Quieres cambiar, pero no se pegará. Esto se debe a no reemplazar lo que eliminas con algo bueno. Es otro principio que debes aprender. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más, malvados que él, y entran a vivir allí. Así que el estado póstrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Mateo 12, 43, 45. No te dejes atrapar por espíritus inmundos, ya que solo te estoy mostrando el principio. Es similar a las personas que logran perder peso y no recuperarlo. Ellos cambian lo que solían hacer,
Dejan de comer los alimentos equivocados y comienzan a comer los alimentos correctos. Solían sentarse y mirar televisión, pero luego comienzan a caminar o ir al gimnasio. Si reemplazas ver la televisión con leer su palabra, reemplazar el hablar por teléfono con otros, hablar con él sobre todo lo que le preocupa. Si ya no espera ver o escuchar a su esposo, pero le está pidiendo maneras de pasar su tiempo mucho más productiva y felizmente, entonces continuará viendo que su vida cambiará y otros verán los cambios. Sin embargo, recuerde que se encuentra en medio de un tratamiento de cambio de imagen Esther, y las personas son las más radicalmente impresionadas cuanto más tiempo ha pasado y más radical es el cambio. Así que buscas nuevos lugares y nuevas mujeres con las que puedas estar, mujeres a las que busques para ayudar. Entonces no puedes hacer nada más que hablar sobre el Señor, lo que significa que tu rostro se volverá aún más radiante. Primera de Corintios 7:15. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Y una vez más, el tipo de soltar es lo que vimos que hizo el padre en la parábola del hijo pródigo, que nunca fue tras su hijo. En cambio lo soltó, se apartó de su camino y le dio dinero para que el hijo pudiera encontrar el camino hacia la pocilga. No fue hasta que su hijo recobró el sentido y estaba en camino de arrepentirse cuando el padre se encontró con la túnica, el anillo y el ternero cebado. Puedo preguntarles a aquellos de ustedes que son parte del ministerio de Firmes en Pie, ¿por qué hacen todo eso, la túnica, el anillo, el becerro gordo, mientras su esposo vive en pecado? Y si su marido ya no está enojado con usted, ¿por qué si él puede tener tanto a usted como las otras mujeres persiguiéndolo, por qué él querría renunciar? Una y otra vez hemos visto que la persona perseguida intentará más por escapar. Si envía a su cónyuge una tarjeta de cumpleaños u otras tarjetas navideñas, solo fortalecerá la relación con la otra persona porque ha violado las 3 escrituras que mencionamos 2 veces. En lugar de perseguir a su cónyuge, las mujeres que experimentaron un matrimonio restaurado en lugar siguieron una relación con el Señor. Si persigues a Dios, inevitablemente tu cónyuge te perseguirá y tu matrimonio será restaurado. Simplemente no podemos decir lo suficiente. Por favor, no llame a su cónyuge si se ha ido. No le envíe tarjetas o incluso continúe diciéndole que lo ama. No sigas pidiendo perdón. Asegúrate de hacerlo una vez. Luego deja que eso también pase. Incluso si te has perdido, algo realmente se pone viejo y patético. Y por favor, no le hagas saber a tu pareja que estás de pie por tu matrimonio o sobrecontarle de tu pacto con Dios. Corriendo, en lugar de estar firme en pie por su matrimonio, que como dijimos realmente no significa que usted se mantenga firme, sino que se interponga en el camino de un pecador. Creemos que usted debería estar corriendo. Corra con sus ojos fijados en el premio correcto, fijando sus ojos en Jesús. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asede, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Hebreos 12, del 1 al 3. Puso en peligro su propia restauración. Tengo una amiga muy querida que en realidad pertenece al ministerio de Firmes en Pie. Nos hicimos amigas y le presenté a RMI. Ella nunca hizo realmente ninguna de las lecciones, porque creo que nunca realmente compró el ministerio, ya que todavía se aferraba a los principios del ministerio de Firmes en Pie. Durante la temporada de vacaciones, ella me dijo que debido a que un miembro de la familia no estaba de acuerdo con su postura sobre el matrimonio pactado, no fue invitada a asistir al almuerzo de Navidad con ellos. Se produjo un milagro por el cual su esposo terrenal la invitó a almorzar en su casa, aunque siempre había sido hostil con ella por haber roto su matrimonio.
Estaba eufórica porque nuestras historias eran muy similares y también rezaba por su restauración. Después del día de Navidad le envió un mensaje solo para descubrir que de hecho no la invitó, y después de escuchar su historia, ella estuvo en su compañía en un par de eventos de la iglesia en lo que intentó hablar con él y también le dio una conferencia. Entonces me di cuenta de que ella había violado el principio de no perseguir y ganar sin decir una palabra. Para mi horror absoluto, ella había puesto en peligro su propia restauración, ya que él le había dicho anteriormente que si ella intentaba perseguirlo, volvería a romper todo contacto. Mi corazón se rompió y me quedé pensando sobre la situación y supe que tenía que hacer algo, ya que podía sentir que el Espíritu Santo me hablaba para consolarla. Hablé con ella sobre los principios de RMI nuevamente y sobre cómo no perseguir a nuestros maridos, pero que ellos eran los que tenían que perseguirnos. Le dije que comprara el libro de Restaure su matrimonio y que aprendería todo lo que necesitaba en él, solo para descubrir que ella ya había comprado el libro, pero que estaba empacado en alguna parte. Damas, nuestros hombres no nos deben nada y todo lo que le debemos a alguien más es amarlos, como lo hizo Jesús. Ninguna cantidad de súplicas hará que su esposo lo lleve de vuelta o lo traiga de vuelta. Solo Dios puede y quiere, y solo sí y cuando comiences a obedecer. No pierdas años creyendo por la restauración con un simple acto de cansancio. Corramos la carrera para ganar. Deje que Dios haga su mejor trabajo a través de nosotros y para nosotros. Primera de Pedro 3:4. En cambio, tu belleza viene de tu interior. Es la belleza de un espíritu suave y tranquilo. La belleza como esta no se desvanece. Dios le da gran valor a eso. Salmo 27:14. Espera al Señor. Sé fuerte y no pierda la esperanza. Espera al Señor. Mercy en Botsuana. Arrogancia espiritual. Una de las mayores sorpresas con las que vienen a nuestro ministerio quienes han hablado abiertamente sobre defender su matrimonio es que muy a menudo expresan una arrogancia espiritual. Una señal reveladora es que cuando nos cuentan libremente acerca del pecado de su esposo, no solo eso, sino que por lo general se apresuran a referirse a su cónyuge como el pródigo, que como dije, es como llamarlos el pecador sucio en el fondo. Cuando vemos a una mujer mirando el pecado de su cónyuge, en lugar de centrarse en sí misma, sabemos que todavía están derribando sus casas, en absoluto dirigidas hacia la restauración. Mateo 7, de 2 al 5 lo dice de esta manera: porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Este tipo de arrogancia espiritual es a lo que nos referimos como un espíritu fariseo. Eso es tan peligroso y evitará que Dios mueva su matrimonio hacia la restauración. Cuando confiaba en Dios para la restauración de mi matrimonio, el Señor me mostró en su palabra que Jesús solo era duro, crítico y opuesto a un grupo de individuos, no a los pecadores, sino a los fariseos. Y fue entonces cuando me mostró que yo era un fariseo, porque me estaba enfocando en los pecados de mi esposo mientras ignoraba los míos. Hay tantos cristianos que pretenden ser espirituales por fuera, pero que son inmundos por dentro. Jesús los llamó tumbas blanqueadas. Mateo 23:27. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de los huesos de muertos y de podredumbre. Esperaré por siempre. ¿Alguna vez le ha dicho a su cónyuge o le ha dicho a otras personas que usted esperaría por siempre? Bueno, prepárate para esperar. Perseguir a su cónyuge o hacer declaraciones firmes no ayudará, les hará huir. Esto también le empujará a su cónyuge lejos y hacia la otra mujer. Tampoco puedes detenerte en el camino del divorcio. Deja de contarle a todos sobre tu parada, quítate del camino. No trates de detener un divorcio, ya que esto podría ser lo que convierta a tu marido en un problema. Jesús nos dijo que no resistiéramos el mal, pero en cambio, como beneficiarse de eso,
No, no es nuestro pecado, nunca nos beneficiaremos de ello, sino los pecados de otros hacia nosotros. Mire la vida de Jesús, de eso se trataba su vida. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:39. ¿Por qué diría eso? Porque es la manera de Dios de prepararte para bendecirte, y la mayor bendición es encontrar su favor. Estar rodeado de favor es un lugar en el que me encanta vivir. Esté agradecida, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Primera de Pedro 2, 18-20. Esto es algo poderoso, pero nadie habla de eso. De acuerdo, entonces hablemos de algunos detalles en los firmes en pie y los ministerios del pacto, ya que muchas mujeres no pueden ver las cosas en la perspectiva correcta. Hablemos de los agujeros en la teología del pacto. Helen ya compartió lo lejos que pueden ir las cosas cuando crees que todavía estás casado, cuando estás divorciado. Muchos aceptan esta creencia de que todavía están casados, porque tienen un pacto con Dios. Pero si lo piensas, es lo mismo que agitar el título de un auto cuando lo han robado. Tener un título de automóvil no significa nada si no tienes el auto, si alguien más lo conduce. Una licencia o pacto de matrimonio significa muy poco cuando te metes solo en la cama y tu esposo se mete en la cama con ella. En cambio, piensa en la manera de Dios y pídale que seas su esposo. No temas porque no serás avergonzada. No te turbes porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez, porque el que te hizo es tu esposo, su nombre es el Señor Todopoderoso, tu Redentor es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra es su nombre. El Señor te llamará como a esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como a esposa que se casó joven, tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. Isaías 54, del 4-6. Una vez que el Señor sabe que tu corazón le pertenece a Él, se convertirá en todo lo que tu esposo nunca fue ni podrá ser para ti. Él no quiere traer de vuelta a su marido cuando sepa cuán herido será, porque su corazón está demasiado abierto, demasiado crudo. No hasta que sepa que has dejado de ir a tu marido y has tenido suficiente de él, volverá a traer a tu marido a tu vida, porque no hay forma de que vaya a dejar que te lastime más. Por sus frutos los conoceréis. En un momento en que su futuro pende de un hilo, es importante que tenga cuidado cuando busque o acepte asesoría y ayuda. ¿Cómo sabes en quién puedes confiar? La Biblia nos dice como creyentes cómo discernir en quién podemos confiar y de quién debemos estar lejos. En Mateo 7, 15-20 nos dice, los conocerás por sus frutos. Cuando mi esposo confesó estar involucrado con otra mujer, primero busqué al Señor. Dios cambió totalmente la situación al instante. Desafortunadamente, cometí el mayor error de mi vida, del que luego me arrepentiría por el resto de mi vida. Seguí el consejo de alguien que no tenía frutos. Como compartí, leí el libro destructivo sobre la administración del amor duro, por un psicólogo cristiano muy popular. No estaba al tanto de la mala fruta que este libro estaba produciendo. No fue hasta que comencé a ministrar a otras mujeres que llorando me contaron que habían cometido el mismo error al seguir los consejos dados en este libro, lo que resultó en que sus esposos también las odiaran y despreciaran. Además de su ministerio de luchadores basados en el pacto, si en su desesperación también puede haber probado el método del amor duro, aléjese de este libro y evite los resultados destructivos. No es bíblico, pero se basa en la psicología porque un psicólogo lo escribió. Nuestra historia con Firmes en Pie. En los últimos 20 años hemos tenido cientos de mujeres y hombres que han venido a nosotros de los ministerios de Firmes en Pie para obtener apoyo y comodidad adicionales. Desafortunadamente hasta ahora hemos tenido muy pocos buenos frutos. No hay resultados realmente favorables con aquellos que ya han abrazado la doctrina que es tan completamente contraria a la nuestra, como acaban de escuchar. Cada pocos años
Nuestro equipo de liderazgo se reúne para buscar a Dios por sabiduría. Hubo un momento en el que recibimos a muchos de los guardianes del pacto y los ministerios que comenzamos a enfocarnos únicamente en ellos, y nuestro ministerio cambió a enfatizar los principios que eran contrarios a su doctrina, solo para descubrir que dañamos mucho a las mujeres y hombres, quien no habían venido por medio de un ministerio de matrimonio basado en los firmes en pie o en el pacto. Nos reagrupamos una vez más y sentimos que era lo mejor para la gran afluencia de luchadores y para la seguridad de nuestras propias miembros, que era mejor rechazarlos y enviarlos de vuelta al primer ministerio al que Dios los guió. Sin embargo, con el comienzo de RMI en 2011, una vez más buscamos a Dios, cuando una vez más comenzamos a recibir un gran número de mujeres que vinieron a nosotros de los ministerios de firmes en pie. Al principio comenzamos a trabajar estrechamente con ellos, pero más tarde, después de mucho invertir de nuestra parte, a menudo recibíamos una respuesta a algo que estaba siguiendo la firmeza de los luchadores, básicamente diciéndonos que nos apartáramos antes de irse. Parte de esto se debe al ministerio alimentar la carne. Enfrentémoslo, se siente bien hacer algo, se siente bien enviar una carta, hacer una llamada o contarle a alguien sobre nuestra parada, pero no se siente bien cuando lo rechazamos una y otra vez. Odiamos agruparlo a usted o a cualquier mujer juntos de forma negativa y solo deseamos saber el camino correcto que finalmente le ayudará y le dará los deseos de su corazón. Simplemente no sabíamos realmente qué hacer hasta que Dios llevó a Helen a comenzar a ministrarnos. Sin embargo, queremos que sepas que este es un territorio nuevo para nosotros. No hemos tenido el éxito que hemos tenido con la mujer, el hombre que no ha sido parte de estos ministerios. El camino que estamos tomando en este punto es ofrecerle toda la verdad que hemos aprendido y confiar en que Dios pueda ayudarte a dejar lo aprendido y lo que has estado haciendo. Solo entonces estarás en posición de renovar tu mente para que Dios pueda hacer lo imposible. Aunque hemos tenido cientos de matrimonios restaurados, hasta ahora debemos ser honestas y sinceras. Hemos tenido muy pocos testimonios de matrimonios restaurados que hayan sido presentados cuando la mujer una vez fue luchadora, firme en pie, o vino de un ministerio de firmes en pie. Sabemos que tanto guardianes del pacto tienen matrimonios restaurados y por lo tanto, una vez más, sentimos que eso se debe a la doble mentalidad que proviene de ser parte de ambos ministerios y de mezclar los dos conjuntos de enseñanza. Es por eso que lo instamos a retroceder y abrazar su doctrina y permanecer bajo su guía, amor, apoyo y enseñanzas, o hacer todo lo que esté a su alcance para soltar todo lo que aprendieron para abrazar los principios de nuestro ministerio. Aquí hay un breve reporte de alabanza de una mujer que estaba dispuesta a soltar y abrazar lo que RMI enseña. También quiero agradecer a Dios porque Él me ha traído luz en la oscuridad y estuve involucrada en un programa de matrimonio firmes en pie durante 1 año y medio antes de construir el Ministerio de Restauración. Y dado que finalmente he soltado a mi esposo, finalmente he sido pacífica, sabiendo que Dios se encargará de eso en lugar de mí. Es muy estresante estar de pie, porque el resultado de su matrimonio se basa en lo que usted puede hacer, no en lo que Dios puede y debería estar haciendo. No soltar fue lo que me mantuvo sumergida en un dolor intenso e increíble. Me trajo muchos temores que no debería haber tenido, porque pensé que mi matrimonio dependía de mí para mantenerlo unido, y a veces no estaba dispuesta a hacerlo más. Había dejado a Dios fuera de la imagen. Desde que lo solté, mi esposo comenzó a moverse. Él hace el esfuerzo de acercarse a nosotros. Aunque son pequeños pasos, veo a Dios volver su corazón hacia nosotros. Está empezando a hacer cosas que nunca antes haría. Quiero alabarlo porque ahora, cuando tengo un problema, lo primero que hago es orar y con un corazón abierto. En lugar de Dios, por favor, resuelve este problema haciendo esto o aquello. No voy a otras personas para pedir sus opiniones. Voy a Dios y me está respondiendo personalmente. Él me ha estado enviando tanta verdad, particularmente sobre el sacrificio de alabanza, el alabarlo en medio de las pruebas en lugar de lamentarme por ellas. Es mucho mejor que preocuparse hasta la muerte y esperar que mis necesidades sean atendidas por un esposo terrenal o dependiendo del abrazo de carne.
para llenarme. Siempre escucho que Dios es el único que realmente puede llenarnos, pero nunca lo creí. Tal vez tenemos que estar realmente vacíos antes de que pueda comenzar a llenarnos. Gracias a Dios por todas sus bendiciones. Chloe, en Tennessee. Poco después de encontrarlos, encontré otro ministerio y comencé a seguir con esto. Tengo que confesar que de alguna manera escuché ese ministerio que encontré apelando a la carne, pero no al alma. Después de gritar de dolor, él me condujo de regreso a su ministerio y pasé toda la noche leyendo capítulo tras capítulo en el sitio y realmente encontré las respuestas para todo lo que llamo defender el matrimonio. Esa noche encontré una nueva convicción. Me quité el anillo de bodas y dejé ir a mi iglesia cuando empecé a diezmar a mi nuevo almacén. Fue entonces cuando finalmente entendí casi todo, aunque estaba en inglés. Mi primer idioma es el español. En menos de 2 días mi mente se renovó por completo y se sintió bien en mi alma y espíritu. El concepto completo del ministerio de Firmes en Pie y el camino hacia las necesidades debe ser animar a las mujeres para que encuentren a nuestro esposo celestial. Diana, en Texas. Lea atentamente lo que ofrecemos una y otra vez. Lleve todo a Dios y luego permita que Él lo lleve a donde debe estar y lo que Él quiere que haga. Tus testimonios también son mi deleite. Ellos son mis consejeros. Salmos 119, 24. En cada uno de los principios compartidos en estas lecciones, puede mirar hacia atrás para ver el camino por el cual Dios me ha llevado. Me rompí el pecho en el momento en que descubrí que mi esposo estaba en adulterio. Nunca en 1.000.000 de años habría creído que él haría eso. Él también dice que no puede creer que lo haya hecho. Cometí todos los errores posibles. Me convertí en una mujer loca y suicida. Estoy tan avergonzada y apenada por lo que he hecho. De alguna manera encontré un ministerio de Firmes en Pie y parecía llevarme por un camino mejor de lo que estaba. Al menos tenía esperanza de que la restauración fuera posible con Dios. Alabado sea el Señor. Usted cambió su política sobre este asunto y permitió a los Firmes en Pie como yo venir a través de estas lecciones. Mientras formaba parte del ministerio de otros luchadores, todavía estaba destrozada en mi alma. Lloré todos los días y noches, seguí preguntando a Dios dónde estaba esa llamada paz que supera el entendimiento. Escuchó mi llanto y me llevó hasta aquí, a ministerios de restauración. Ahora tengo paz. Ahora veo que al estar de pie confiaba en mí misma, no en Dios. Es por eso que no pude encontrar la paz. No puedo alabar lo suficiente a Dios por permitirme luchar y luchar por mi cuenta. Y cuando estaba completamente agotada, me condujo hacia ti, más correctamente hacia Él. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32.